nuevamente conectados. Por favor, necesito, antes de empezar esta última jornada, que me confirmen si el audio está llegando con nitidez, si hay una recepción adecuada del audio. Si fueran tan amables, lo pueden hacer a través de la conexión de su audio o a través del chat. Para las personas que están ya conectadas, por favor, me gustaría que puedan confirmar si es que existe una recepción o están recibiendo, para decirlo mejor, están recibiendo el audio en perfectas condiciones. Bien, ok, hay una primera respuesta. Entonces vamos a proceder, vamos a iniciar esta última jornada de aula virtual. Tengo que señalar que, esta es un trabajo que viene promoviendo el Consejo Departamental de Lambayeque del Colegio de Ingenieros del Perú, en lo que se denomina aula virtual. Estoy conforme, muchas gracias por la confirmación. Está recibiendo entonces de manera adecuada el audio. Y también podremos hacer uso, si es que tienen la posibilidad en sus equipos, de conectar el audio, decirlo a través de este sistema, o de lo contrario, cualquier interrogante la pueden hacer a través del chat, que también está activa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar esta última jornada, que repito, es un trabajo que a través de la Oficina de Capacitación de Tecnología y de Información se viene realizando aquí en el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lambayeque, para poner en Lorena, muchas gracias por tu asistencia virtual también. Decía que es una plataforma que va a poner a disposición de los colegiados y del público interesado el Colegio de Ingenieros, esta aula virtual, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con esta última sesión, que es bastante corta y directa, no sin antes decirles que dentro de lo que es materiales quedaron dos trabajos pendientes. Ya me voy a poner de acuerdo con Gustavo para ver cómo es el punto de la remisión de ese trabajo para poder corregirlo y en todo caso ya enviarlo de manera correcta o adecuada, tal vez a través de los correos electrónicos, ¿cierto? A ver, ¿cómo usar adecuadamente los prefijos? Este es un tema que le compete a todos los que tenemos la posibilidad de escribir, a todos los que tenemos la posibilidad también de trabajar con documentos. Para mi caso, con los documentos periodísticos, con las notas informativas, y para el caso de muchos de los que trabajan aquí en el Colegio de Ingenieros, es los documentos administrativos, llámese cartas, oficios, correos electrónicos, incluso memorandos, etcétera, ¿no? ¿Cómo utilizar los prefijos? ¿Qué son los prefijos? Bueno, como su nombre lo indica, están antes de una palabra y se establecen de manera fija para generar una nueva palabra. Es decir, se agregan y conforman una nueva palabra. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos utilizado el término antivirus? Es decir, algo que se opone al virus. Anti es contra, es oposición, contradicción, ¿no es cierto? Antivirus. Deberían ir juntos, sí, ¿por qué? Porque están acompañando una palabra y la conforman una nueva palabra. Entonces no podemos colocarla separado, por favor. Entonces, antivirus, por ejemplo, va junto. Supermodelo también va junto, ¿no? Aquí están todos los ejemplos y los he colocado con el sombreado en amarillo. Anteayer, algunas personas utilizan la palabra antier y no está mal, Lo que pasa es que para algunos es malsonante, es decir, no se escucha bien. Antier no está mal, ¿ya? Algunos dicen antes de ayer, tampoco está mal, pero el
el término adecuado para su escritura es anteayer, que define que fue antes de ayer. Bien, ex marido, por ejemplo, ¿no? Que fue marido de alguien, de una mujer, obviamente. Entonces, el término ex o antes va unido también. En algunos casos, ya lo vamos a ver más adelante, se señala, ¿no? Expresidente, y lo separan, no tienen por qué separarlo, porque está conformando una nueva palabra, expresidente, ¿ya? Vicepresidente, aquí también hay una suerte de haber creado un nuevo orden de la escritura. Por ejemplo, vicedecano, vicetesorero, vicesecretario. Entonces, tratamos de separar estos términos. No, no es así, va todo junto. Vicerrector, ¿no? Va junto, no hay por qué separar. Sobrealimentar, también, ¿no es cierto? Va todo junto, porque está creando una nueva palabra. Contraoferta, también está creando una nueva palabra. Precandidato, preseleccionado. El prefijo pre siempre va unido a la nueva palabra, a la palabra generando una nueva palabra. Así que en estos casos no debemos poner una separación que signifique un guión o el espacio propiamente. Viceministro, con separación, o vice-ministro. No, eso no existe, ¿ya? Eso no existe. Vamos a ver cuándo sí va con guión. ¿Cuándo sí va con guión? Cuando es un prefijo que se une a un nuevo término para generar una nueva palabra, va todo junto. ¿Cuándo sí se utiliza el guión? Cuando, por ejemplo, la palabra a la que me voy a unir, siendo un nombre propio, va con mayúscula o es una sigla. Es una sigla. Y aquí están, por ejemplo, o cifras, números o cifras, ¿ya? Por ejemplo, anti-ALCA. ¿Qué cosa es ALCA? Es esta suerte de reunión para el comercio latinoamericano. O podemos decir ONU, anti-ONU. ¿No? Ahí el anti que se opone a la ONU o al ALCA va con minúscula para empezar y además guión. ¿Por qué? Porque la regla nos está diciendo que solamente el prefijo va entre guión cuando la siguiente palabra es un nombre propio, va con mayúscula, ¿por cierto? Es una sigla o es un número. Por ejemplo, aquí anti-ALCA, para hacerlo más simple, vamos a poner algo más conocido. Vamos a poner aquí UNESCO, hacerlo más. Es una institución más conocida. Anti-UNESCO. Anti-Mussolini, si no recordamos quién fue el Duce, el expresidente italiano de la Segunda Guerra Mundial, pondremos a ver a un presidente más conocido, Maduro. Está. Ok, anti-Maduro, el presidente, ¿no es cierto? Anti-Maduro. Pro-Obama, a favor de Obama. La selección sub-21, sub-21, super-8, esto super-8 para los que conocen, es un sistema métrico de filmación, un tipo de grabación en milímetros que se utilizan en las cámaras de video, especialmente para el cine. Entonces el super-8 es eso, ¿no? Va con guión. Pues aquí están consignados todos los ejemplos. Prefijo que va con guión es aquel que se une a una palabra que lleva mayúsculas, ¿no? Por ser un nombre propio, o por ser una sigla, que por obligación tiene que ir con mayúsculas, o por una cifra o número. Entonces, la selección, y aquí podríamos crear un ejemplo también, ¿no es cierto? Podríamos poner 13 selección sub-23, por ejemplo. Ahí estamos creando dos ejemplos de los dos conceptos. Cuando van unidos, cuando se tienen que
separar con un guión. ¿Y cuándo va con espacio? Cuando se separa el prefijo del espacio, ¿no? O con un espacio, perdón. Cuando se unen varios prefijos para formar toda una idea también, ¿no? Por ejemplo, ex alto cargo, ahí va separado. Vice primer ministro, porque primer ministro no es junto, es separado. Entonces no podría poner viceprimer ministro. Ojalá que nos estemos entendiendo. Pena de muerte. Alguien que está en contra de la pena de muerte, anti-pena de muerte, tiene que ir separado. Chico de los recados o el chico de los mensajes, para decirlo más en un lenguaje más nuestro. El ex, a ver, vamos a poner aquí, el ex muchacho de los mensajes. Entonces, como hay una frase muy grande, hay una oración muy grande, entonces el prefijo no puede ir unido, no podríamos decir ex muchacho de los mensajes, es imposible, no podríamos decir antipena de muerte, no, tiene que ir separado, no podemos decir viceprimer ministro, no, porque la construcción es primer ministro, su prefijo tendría que ir separado, ¿de acuerdo? Pro derechos humanos. No se olviden que el prefijo se une a una palabra para crear una nueva, por lo tanto no podríamos decir pro derechos humanos, tendríamos que separarlo necesariamente. Pero también se afecta a nombres propios formados por más de una palabra. Los nombres propios, por ejemplo, antes habíamos dicho pro-Obama, pero si decimos pro Barack Obama, que es el nombre propio del personaje, del expresidente norteamericano, ahí tendríamos que separar, ¿no? Naciones Unidas, alguien que está en contra de las Naciones Unidas es anti-Naciones Unidas y no tiene que ir con guión, tendría que ir separado. Alguien que está a favor de la Asociación Nacional de Educadores es un pro Asociación Nacional de Educadores, por lo tanto, debería ir separado. Aquí creo que los ejemplos están claros y nos grafican de una mejor manera cómo deberíamos utilizar los prefijos cuando hay un espacio que los separa. Pero también hay los prefijos que están combinados, que generan una suerte de combinación para generar una nueva palabra. Hay que tener mucho cuidado respecto de su uso, porque por lo general son términos un poco rebuscados, pero que existen. Lamentablemente existen, y digo lamentablemente porque a veces nos complica un poco la interpretación, pero hay que ponerlos, ¿no? Como ejemplo. Por ejemplo, anti-postmodernista. Imagínense, el término es postmodernista, pero alguien que se opone al postmodernismo es un anti-postmodernista. Sí, imagínate, creamos ese nuevo término. El término es antisemita, ¿no? Que está en contra de la raza judía. Entonces decimos antisemita, imagínense, que está en contra de los que se oponen a los semitas. Un término complicado. Y en este otro ejemplo dice súper guapo, es decir, ya es una combinación de una exageración también para poder demostrar o tratar de conceptualizar a alguien, pero es válido, súper feo, súper guapo, o súper guapa, entonces estamos creando ahí la unión de varios prefijos. ¿Y qué pasaría si se anteponen varios prefijos a varias palabras que se comportan como una sola palabra? Estos serían separados entre sí. Por ejemplo, ex viceprimer ministro. No podemos juntar todo y decir ex viceprimer ministro como un todo. No se puede. Hay que separarlos por los espacios correspondientes. Esto es un tema que deberíamos empezar a tomar en cuenta en nuestros escritos, ¿no es cierto? A veces se nos van los prefijos, los unimos, los desunimos, como mejor se vean,
como mejor aparezcan en la escritura, o tal vez hasta en la separación silábica, etcétera. Tenemos muchos motivos, muchas razones para separar o unir las palabras, pero aquí creo que están explicadas de mejor manera y podrían recurrir a este archivo si quisieran en algún momento y si existiera alguna duda. Luego viene este tema, digamos, texto, que para mí es muy simpático porque me lo encuentro en todos sitios. El tema del paz de Cano, ¿no? Si va junto, si va separado, ese no es el problema, porque deberíamos eliminar completamente el término. Paz significa pasado, que fue, pero está en inglés. O sea, estaríamos generando un lenguaje híbrido cuando decimos paz de Cano, porque estamos metiendo un término de inglés puro, o un término anglosajón puro, con un término castellano, castizo, español. Entonces, ahí no deberíamos utilizar el término ex decano, ¿no es cierto? Ex decano. Y aquí estoy cometiendo un error, porque en realidad debería ser ex decano, así todo junto. No hay forma de separarlo, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, y quiero hacer la precisión para que quede muy claro, que este uso del paz, el que fue decano, el pasado decano, es una construcción tradicional, es una construcción muy protocolar, pero que yo no sé de dónde salió, no sé, definitivamente tenía que salir de esta fórmula de decir en Estados Unidos los past presidents, que son los presidentes pasados, los que fueron presidentes, o para nuestro caso decir el expresidente. Entonces hemos mezclado ahí, y yo sé que a veces hasta puede sonar bonito, ¿no? Invitamos a los past decanos, puede sonar bonito, tal vez no niego esa posibilidad, pero lo que sí me gustaría indicar es que tendríamos que tratar de eliminar de nuestro vocabulario y sobre todo de nuestras escrituras oficiales eso del paz, ¿no? Del paz decano, no está bien. La expresión paz decano es correcta, todos sabemos que se refiere a un ex decano, a un anterior decano. Sin embargo, el paz no está en el diccionario de la Real Academia, que esto es lo más importante. No está en el diccionario de la Real Academia para significar una respuesta en el idioma español. ¿Cómo va a estar una palabra inglesa en un diccionario español? No puede ser. Tendría que estar en un diccionario de traducción o de referencia lingüística, y eso no está, ¿no? Pero ahora, la frase continúa y dice, lo cual no descalifica su uso. Es cierto, pues, porque lo utilizamos, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestros escritos, en nuestras cartas, en nuestras tarjetas de invitación a las fiestas, celebraciones, etcétera, palabras del paz decano fulano de tal? Lo escribimos, lo ponemos. Deberíamos obviarlo. Tal vez suena bonito, se ve bonito, paz decano, pero no debería ser. Con ex decano matamos el asunto. Entonces, es incorrecta la forma extranjera paz. Lo adecuado es emplear el prefijo ex, que sí es propio de nuestra lengua, el presidente, el decano, el ministro, pero al parecer se está imponiendo este híbrido, ¿no? Decir algo en inglés, como decir mucho thank you, ¿no? Una cosa así, no es usual, pero es casi lo mismo. Muy bien, a ver si hasta aquí hay alguna observación para las personas que están en contacto, que estamos interactuando, si es que existe alguna interrogante, les agradecería para poder continuar, o en todo caso aclarar alguna de las cosas que se han dicho hasta ahora, ¿no? Es
posible que alguno de nuestros jefes, de las personas que están en la jerarquía superior, nos corrijan los documentos, ya se los he dicho también, y que digan, ponme presidente del capítulo con P mayúscula, y no se hagan problemas, háganlo, porque finalmente esto es una referencia protocolar. No debería, ustedes inténtenlo y pónganlo en minúsculas. Si no quieren, por un tema de protocolo, repito, lo ponen en mayúsculas, pero no debería, o sea, no debería. Todo obedece a que más adelante, y que fue, me parece, una genial idea en la primera sesión cuando se indicó que deberíamos crear un manual de estilo, por lo menos dentro de lo que es el Consejo Departamental de Lambayeque y el Colegio de Ingenieros, para que todas las personas que redactemos un documento oficial tengamos una misma idea de cómo se debería escribir. Y eso yo lo considero muy, muy importante. Ahora, el estilo personal es otra cosa, ¿eh? Lo que podríamos hacer con el manual de estilo es que nos indique cómo hacer tal o cual documento, pero no necesariamente que ahí están todas las fórmulas para escribir, porque cada persona tiene un diccionario mental, cada persona tiene las palabras que ha aprendido a través de lectura, conocimiento directo o indirecto, por diferentes formas y motivos. Y tendremos la capacidad de tener 3, 4, 5 sinónimos de una palabra o simplemente repetirla varias veces, que tampoco está mal. Entonces, allí es donde se marca la diferencia. Una cosa es el manual de estilo que me dice cómo debo hacerlo, y otra cosa es que ese cómo debo hacerlo lo pongo con mis propias palabras. Y allí se marca la diferencia, ¿no es cierto? Manual de estilo de la institución y mi estilo personal para poder redactar o escribir. Bien, a ver, entonces vamos a pasar, si es que no hubiera alguna interrogante, vamos a pasar al otro documento. Tengo que validarlo, ¿no es cierto? Ya está. Ya lo tenemos en pantalla. A ver si es que me ayudan con la confirmación. ¿Sí? Perdón. Vamos a ver si puedo tener una respuesta a través del chat. Si es que lo que tengo en pantalla también lo estoy compartiendo con ustedes. Ustedes también la están recibiendo. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, sí, estamos observando lo mismo. Bien, este segundo documento ha sido titulado Detalles muy importantes. ¿Por qué? Porque en realidad algunas figuras gramaticales, algunos signos de puntuación, signos ortográficos también, a veces nos juegan malas pasadas cuando queremos redactar algún documento, cuando queremos escribir algo y no sabemos algunos puntos básicos, ¿no? Por ejemplo, después de 2 puntos debo escribir en mayúscula o en minúscula, por ejemplo, ¿no? Y como no lo tengo claro, hago lo que mejor me parece, que puede ser en mayúscula, si no es así. Después del signo de interrogación o de exclamación, algunos le llaman signo de admiración, pero en realidad debería ser signo de exclamación, le ponen punto. Es decir, cierran el signo de interrogación y después ponen punto, algo así más o menos. Vamos a ver si me puede dar este espacio aquí, ¿no es cierto? Ponemos cualquier palabra, la terminamos con el signo de interrogación, ponemos punto y empezamos otra vez. Sí. No, esto no puede suceder. Esto de aquí es gravísimo, ¿no es cierto? Esto es gravísimo. Aquí no, el signo de interrogación, cuando se cierra, automáticamente tiene la función de un punto seguido o de un punto aparte. Entonces, empezaríamos la siguiente palabra con mayúsculas sin necesidad de que haya un punto ahí.
¿Ya? Eso deberíamos tenerlo también en cuenta. Bien. Disculpe. Entonces, dentro de los detalles muy importantes tenemos el uso de comillas. El uso de comillas es fundamentalmente para una cita textual, es decir, lo que alguien dijo y lo copio de manera literal, de manera tal cual lo dijo. ¿Ya? Aquí el ejemplo es, les recuerdo que esta fue la expresión del decano nacional, 2 puntos, abro comillas, no voy a tolerar injerencia política en nuestra institución que es técnica por naturaleza, cierro comillas, punto. Algunas personas colocan el punto antes del cierre de la comilla. Ponen punto, cierran comilla, punto otra vez. Eso es un error. Debería ir comillas, porque se cierra la frase, y tras la comilla, punto. Entonces, aquí este es el uso correcto de la comilla. Aquí hay un uso correcto de la comilla. ¿Por qué? Porque está cerrando una frase que alguien dijo, una cita textual. Pero también existe las comillas para poder destacar una palabra o frase. Por ejemplo, lo que estamos poniendo aquí, la orden no va a intervenir en lo que el municipio u otras entidades vinculadas pueden hacer después de nuestras observaciones. Ellos serán responsables de sus negocios, negocios entre comillas. A veces tenemos una forma de nosotros de hablar y de expresarnos. No se olviden que nosotros tenemos muchas formas de comunicarnos, muchas formas de expresarnos. Las más comunes son la oral, lo que hablamos, y la otra es la escrita. Sin embargo, hay una infinidad, por ejemplo, gestual, también tenemos lo no verbal, que es gestual también, de señas, etcétera, ¿no? Entonces, pero a veces no les ha pasado que dicen, que ustedes están conversando con alguien, dicen algo y lo recalcan y hacen esto, entre comillas. Lo decimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque queremos como destacar, queremos subrayar, negrita, etcétera, a nuestra palabra. Como no podemos hacer esta diferenciación del término, nos agregamos gestualmente para decir, y entre comillas salió bien librado, entre comillas, ¿no? Lo digo y además lo expreso, ¿no? Curiosa nuestra forma de expresarlo. Pero para eso sirve de lo que estamos hablando, que son las comillas. Pero no se olviden que hay comillas simples y comillas dobles. Las comillas dobles son las más conocidas, las que siempre abren una frase y también la cierran. Pero, ¿cuándo se utiliza la comilla simple? La comilla simple, para empezar, la hemos traído de la experiencia del idioma extranjero, básicamente el inglés. Que a veces se consigna como un apóstrofe, no como un apóstrofe. ¿Ah? No se olviden, no es apóstrofe. A veces le ponemos esa virgulilla, esa comilla arriba, no es apóstrofe, es apóstrofo. ¿Ya? Entonces, hay comillas dobles y comillas simples. ¿Cuándo se utiliza la comilla simple? Básicamente para destacar una palabra, pero se utiliza de manera muy especial cuando quiero destacar una palabra que está dentro de una frase que está con comillas dobles. ¿Ah? No es un laberinto, creo que con el ejemplo lo vamos a entender mucho mejor. Aquí está el ejemplo, que lo vamos a poner en turquesa, y dentro del ejemplo de turquesa la frase destacada. ¿No es cierto? Aquí están nuestras comillas, perdón, esto aquí lo va. Esto de aquí no va. Es esto nada, ¿no? En el informe se lee muy claro el juicio de valor de la comisión. Los puntos, abro comillas, doble, no hay indicios ni pruebas para determinar la responsabilidad del investigado. Por tanto, solicito, y ahí es donde yo estoy destacando, ojo, miren, aquí hay un juicio de valor. Estoy poniendo comillas dentro
de toda la frase que está encerrada en comillas dobles. La coloco en comillas simples. Entonces, estoy destacando dentro de una frase que ya está consignada con comillas dobles, una palabra con comillas simples. ¿Ya? Esa es básicamente su función. Para eso nos serviría. Y repito, la hemos arrancado del idioma extranjero, del inglés, del idioma anglosajón, para incluirla en nuestras formas de expresarnos o de destacar los textos que solemos redactar. Uso de signos accesorios. Los dos fundamentales, los dos básicos, como los dije al inicio, son la interrogación y la exclamación. Algunos a la exclamación le llaman admiración. La admiración forma parte de la exclamación. A ver, el primer punto es respecto de la interrogación y de la exclamación. Si forma parte de la oración, va en minúscula tras abrir el signo. Estoy escribiendo, debería en primer lugar responder con exactitud. ¿Fue o no fue presidente de la comisión? Entonces ahí está en amarillo, he abierto el signo de interrogación, ahí está el signo de interrogación, forma parte de la oración, por tanto, va en minúscula, ahí está en minúscula, ¿de acuerdo? Otro ejemplo para el caso de exclamación, no se olvide, el curso es gratis, exclamo, es gratis, ahí va con el signo de exclamación y la primera letra en minúscula para poder entender que ese es el verdadero uso de su formalidad. ¿Y cuándo va en mayúsculas? Después de abrir el signo de interrogación o de exclamación. ¿Cuándo va en mayúsculas? Cuando inicia la frase o cuando va después de un punto seguido. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son las funciones del grupo de trabajo que se ha formado? Y después del signo de interrogación no va punto. Después del signo de admiración o de exclamación no va punto. Solamente va un espacio y reinicio el texto con mayúscula. Es un punto seguido, digamos, fantasma, tácito. ¿Ya? Es como si el mismo signo de interrogación consignara el punto seguido o el punto final, o el punto aparte, perdón, ¿ya? Entonces, ahí es donde se puede continuar escribiendo. No deberían hacer después de un signo. ¿Cuándo se puede escribir con minúscula después de cerrar el signo de interrogación? ¿Cuándo? Vamos a verlo acá. Vamos a agregar aquí. Aquí está un nuevo ejemplo, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a poner en turquesa para diferenciarlo. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, después del signo de interrogación, escribo una coma. Y la coma me da la licencia de continuar el texto y de no escribir en mayúsculas, sino en minúsculas. Aquí está la diferencia, amigos, amigas. Aquí está la diferencia. Si cierro signo de interrogación, reinicio el texto con mayúscula. Pero si cierro el signo de interrogación y coloco una coma, reinicio con minúscula. ¿De acuerdo? Esas son las cosas que deberíamos tener muy, muy en cuenta en el momento de escribir. El uso de estos signos importantísimos. Y luego el tema de los dos puntos. Cuando
debo escribir dos puntos? ¿O qué pasa después de los dos puntos? Fíjense que hay un detalle interesante. La mayoría, ¿sí? Tenemos una situación. A ver, hay un ruido ahí, no sé de dónde salió el ruido. Pero a ver, continúo. Les digo, ¿qué cosa se dice respecto del uso de los dos puntos? Pues se debería eliminar de nuestros escritos formales. En periodismo es hasta censurable colocar los dos puntos aún en los titulares, etc. En los textos administrativos, el ruido ahí, no sé dónde está. Hay un pequeño, lo que se le llama, algo está pasando, ¿no? ¿Ah? Más pelinche. ¿Alguien tiene, claro, alguien ha activado su micrófono? Sí, alguien ha activado, tienen los participantes, Paola Bonilla, has activado tu micrófono, ya, ok, gracias. Sí. Pero si tienes alguna interrogante, lo activas el micrófono y me lo dices, o de lo contrario lo escribes, ¿de acuerdo? Ese era el ruido que se encontraba aquí en la zona técnica. Bien, a ver, continúo. Digo que los dos puntos, la Real Academia no los puede dejar de reconocer, porque existen y se han utilizado en muchos escritos históricos del habla hispana, y que también se ha trasladado a otros idiomas, obviamente. Pero se trata de ya no más representarlo. Fíjense, hay una tendencia para eliminar del escrito de manera progresiva los dos puntos. ¿Por qué? Porque los dos puntos es lo mismo que escribir una coma, que poner una coma en la intención de querer estudiar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo les escribiera, y Francisco Bolognesi dijo, dos puntos, abro comillas, ¿no? Pelearé hasta quemar el último cartucho. Que es lo mismo de decir Francisco Bolognesi dijo, coma, abro comillas, lucharé hasta quemar el último cartucho. Entonces, es lo mismo, tiene el mismo valor la coma que los dos puntos. Por eso es que la Real Academia busca progresivamente eliminar los dos puntos de los textos. Sin embargo, no lo ha podido hacer, y mientras podamos usarlos de manera responsable, visiblemente y de manera muy adecuada, lo tenemos que usar, ¿no? Por ejemplo, aquí yo pongo, el orden es el siguiente, dos puntos, autos, bicicletas y patines, que tranquilamente hubiera podido decir, el orden es el siguiente, coma, autos, bicicletas y patines, como en el segundo ejemplo, donde consigno, se deberá considerar, coma, camisas, pantalones y casacas. Pude haber puesto dos puntos también, pero allí está la diferencia, ¿no es cierto? Y podrán decir, pero si pongo, en lugar de los dos puntos, pongo coma y hago una continuidad de mención, se van a notar muchas comas. Ese no es el problema. Las comas nos están dando la posibilidad de respirar y oxigenarnos y de hablar y decir mejor la frase, la idea, el concepto, la oración. ¿De acuerdo? Después de los dos puntos se escribe mayúscula solo si se consignara, no se consignara, una cita textual. Ejemplo, en el pórtico se puede leer, dos puntos, abro comillas, dejen huella, dejen experiencia, dejen paz. Es una frase. Entonces, le he puesto dos puntos y tiene que ir con mayúsculas siempre que abro comillas y se está refiriendo a una cita textual. Bien, son dos documentos los que he compartido con ustedes para cerrar un poco lo que, como se suele decir, son errores frecuentes, involuntarios, por cierto. Algunos
no, algunos no tanto, porque arrastramos algunas deficiencias de nuestro lenguaje oral y llevamos de una manera desafortunada nuestra forma de expresarnos oralmente cuando hablamos, para decirlo mejor, a los escritos que hacemos, ¿no? Y esto se refleja a veces si nos confundimos, por ejemplo, cuando escribimos en nuestro WhatsApp, cuando escribimos en nuestros mensajes de texto, cuando respondemos en el Facebook chat, etcétera, ¿no? Y no he tocado el tema, pero no es muy halagador poner, por ejemplo, esto, ¿no? A ver, voy a poner un poquito más grande acá. Ahí está. Esto es algo tan común ahora, ¿no? Ahora ni siquiera creo que ponen esto, ¿no? No se va ahí. O que hubo, pues, que cuando son cosas que las entendemos, sí, las entendemos, por cierto, no estamos tan enajenados, ¿no? Como para no entenderlo. Eh, pero este uso frecuente que algunos dicen, no, es que es parte de la juventud se entiende así. No, yo me entiendo, así nos entendemos todos. Esto no es cuestión de edad, esto no es cuestión de fórmulas preestablecidas dentro de grupos sociales o de grupos de amigos. No. Esto es una distorsión del lenguaje y de la gramática. Y nos puede pasar factura más adelante. Porque nos hemos acostumbrado a abreviar, a apocopar las palabras y a veces en un texto formal u oficial malogramos todo eso escrito y no solamente malogramos nuestra imagen como la persona que escribió, sino que estamos trayendo por el suelo la imagen de la institución y del representante de esa institución que firma finalmente ese documento. Así que puede parecer una especie de sermoncito, de exhortación un poco clerical, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En lugar de poner un que, terminamos simplemente haciendo una Q o una K, ¿no? Y tanto tiempo podemos demorarnos en escribir amix que escribir amigo o amiga, es casi lo mismo. Entonces, una letra nos diferencia de las cosas, una letra nos diferencia del concepto. Repito, ¿se entiende? Sí. Deberíamos hacerlo, creo que dejemos, contribuyamos un poco al mejor uso del lenguaje y de la gramática, erradicando eso de nuestros textos, ¿verdad? Porque después no los podemos controlar, después ni siquiera tenemos la posibilidad de corregirlos, nos acostumbramos de plano a eso. Muy bien, a ver, quisiera volver entonces a interactuar para poder tener, aquí tengo una comunicación. A ver. Sí, por supuesto que sí, perjudica nuestra escritura y nos acostumbramos a escribir de esa manera, es fatal, es fatal. Yo he visto en documentos oficiales y lo tengo en el registro. Soy una persona que cuando lee siempre está tratando de cazar la mayor cantidad de errores porque a veces tengo este tipo de exposiciones y me gustaría compartirlos. Hoy día se me fue definitivamente, pero he leído en un titular de un periódico, ¿no? Que se han hecho este tipo de notas. En un libro de una persona que trató de exponer todas sus experiencias también en una editora local,
también, ¿no? Escribe de esa manera apocopada, eh, tratando la Q y la K como un signo gráfico de toda una palabra, que no es, ¿no? Que no debería ser. Ojalá nunca nos pase, de verdad. Ojalá que nunca nos pase. A ver, no sé si hay algún interrogante, por favor. Estamos todavía con mucho tiempo, son las 3:18. Tenemos algún tiempo para poder conversar y poder encontrar algunos puntos en común para que nos ayudemos a escribir mejor nuestros textos, nuestros documentos. Pero, a ver, sí, sí. Bien, a ver, si hay alguna interrogante para poder definir. Alguien me preguntó en el transcurso de la semana pasada si es que se puede variar la estructura de un documento administrativo. Y yo les dije la vez pasada que siempre se puede escribir mejor un documento. Siempre podemos corregirlo, siempre podemos volverlo a presentar de una mejor manera, obviamente con una nueva oportunidad de exposición. Eh, no es que enviamos el oficio 523 a la Municipalidad de Chiclayo y después lo leemos y queremos corregirlo y le decimos a la municipalidad, oye, devuélveme el oficio 523 porque lo voy a escribir de nuevo y lo voy a escribir mejor. Y ese es otro punto que quisiera por favor que tengan en cuenta. Los documentos administrativos no se escriben bonitos, se escriben bien, ¿no? El que escribe bonito es el poeta, el que escribe bonito es el literato, que escribe un libro, una canción, etcétera, ¿no? Pero el documento formal institucional debe estar bien escrito. Es posible que alguien diga, qué bonito es este oficio. Tal vez su concepción sea desde ese punto de vista, ¿no? Pero no, o sea, los documentos no se escriben bonitos, se escriben bien. Y escribirlos bien significa que deban ser entendidos, que deban concentrar un mensaje real, un mensaje con el que queremos llegar a nuestro interlocutor, al receptor, de manera clara y concisa y además efectiva, ¿no? ¿De qué vale una carta de 3 páginas donde estamos hablando y escribiendo mucho si lo puedo decir en 3 párrafos o en 4 párrafos, ¿no? Por ejemplo, en la última semana decíamos, ¿por qué decir en 4 palabras lo que puedo decir en 2? Por favor. Entonces, no es que hagamos una economía del lenguaje, lo que estamos haciendo es una economía de las cosas vacías, de las cosas que no tienen sentido, de las cosas que nos pueden distorsionar el mensaje. Siendo directos, siendo precisos, estamos ayudando primero a economizar nuestro tiempo, a economizar papel, a economizar el entendimiento y el razonamiento de quien recibe porque ya entendió de qué se trata. Y así de simple, ¿no? Así que yo espero que pueda haber podido contribuir en algo
esto y estoy comprometido a empezar a trabajar en el manual de, a ver, una especie de, sí, pues un manual de textos que pueda significar una guía práctica para poder escribir mejor, poder mejorar nuestra redacción de documentos, ¿no? Les decía que me preguntaban si los comunicados, si los documentos pueden variar en su estructura. Las estructuras de los documentos no necesariamente tienen que variar, lo que tiene que variar es el mensaje, lo que tiene que variar es cómo escribimos ahora esas cartas. Si esas cartas eran como repito, de 3 hojas, ¿por qué tienen que ser de 3 hojas? Tiene que mantener su estructura, ¿no es cierto? Todo el glosario de lo que significa el encabezado, el saludo, el cuerpo informativo, la despedida y la firma. Eso no tiene por qué cambiar, lo que tiene que cambiar es lo que va dentro como el cuerpo informativo. Ese texto tiene que estar bien redactado, ¿no? No tengo que amontonarme de cosas. Entonces, porque me decían, por ejemplo, ¿cómo me piden? A veces me piden que haga un comunicado, que proyecte un comunicado. Y los comunicados son extensos, tienen muchas cosas. A ver, tengo que... Aquí se está agotando la batería. Ya está. A ver, sí, agotándose la batería aquí. Vamos a ver, ojalá que no podamos ver interrumpida la transmisión. Aquí. Les decía que sí, los comunicados a veces son densos, extensos, tratan de dar mucha vuelta para llegar a un punto. ¿Se puede mejorar el comunicado? Sí, también se puede mejorar el comunicado. Se pueden mejorar las resoluciones, se pueden mejorar los dictámenes, se pueden mejorar los informes periciales. Todo es perfectible, todo es perfectible. Por ejemplo, hay una comisión dentro del Poder Judicial que está tratando de mejorar la forma de redacción jurídica para que las resoluciones no busquen todavía estos recursos latinos o de latín, perdón, en términos de latín, no de latino, estos términos que usan mucho o recurren mucho al idioma latín para poder figurar una decisión judicial, un fallo judicial. ¿Y por qué esta comisión está buscando un lenguaje que sea más digerible? Porque lo tiene que entender precisamente la persona que está dentro del proceso litigioso, es decir, el acusado y el acusador. En este caso, el acusado tendrá que entenderlo. Entonces, no es solo que lo entiende el abogado, yo también quiero entenderlo. Entonces, al leer el documento, me debe quedar clara la decisión del juzgado, del juez, del tribunal, etcétera, o del fiscal. Perdón. Entonces, hay toda una comisión para poder variar esta figura. Y en el caso, yo se los he dicho también de alguna manera, ¿no? Les dije que debemos un poco desterrar la idea de los términos técnicos, los tecnicismos, las jergas institucionales o profesionales. Debemos de uniformizar, no, perdón, no es uniformizar el término, debemos hacer más regular el uso de nuestro lenguaje. Si tenemos que recurrir a un término que yo sé que es técnico y que solamente lo entendería la gente vinculada a la ingeniería, pero también sé que este documento debe trascender, que debe ser visto por la opinión pública, entonces no puedo ni debo utilizar términos muy técnicos y en el mejor de los casos tengo que explicarlos, Es más o menos cuando usted va a una cita médica y el médico le dice, entre otras cosas, por ejemplo, tu niño ha sufrido un TEC y la madre tal vez por vergüenza o la persona por vergüenza dirá, ya doctor, pero no sé qué cosa es un TEC y tengo que ir después a preguntar, me ha dicho que tiene TEC, ¿qué cosa significará?
El médico ha cumplido con informar cuál es su diagnóstico. Pocos son los médicos que te dicen que tu niño ha tenido un traumatismo encefalocraneano, esto quiere decir que ha tenido un golpe muy fuerte y le ha afectado de esta manera y de la otra. Entonces, gracias doctor, entendí. Bueno, más o menos así pasa con los documentos. Yo no puedo ponerle un término que solamente me va a entender alguien que como yo es ingeniero, ¿es cierto? Y que el resto de la opinión pública no me lo va a entender, pero yo ya quedé muy bien porque el documento se ve bien bacán, porque está ahí hasta con negrita el término técnico que he utilizado. No, pues, vamos a hacer que digiera para todos, que todos entendamos, que todos podamos ver que ese mensaje está bien escrito, porque aun cuando hay términos técnicos me lo explican y está dentro de un contexto que yo ya sé a qué se refiere, como que he recibido un mensaje. Eso le decía una vez pasada, en la última sesión. Tengan en cuenta que lo que ustedes están escribiendo no solamente es porque yo lo escribo, sino para que me entiendan, ¿no es cierto? Lo escribo yo, lo entiendo yo, pero estoy puesto en los zapatos de quien va a recibir el documento para que entienda qué cosa es lo que les estoy escribiendo, qué mensaje les estoy enviando, ¿cierto? Bien, a ver, creo que vamos terminando con esto, toda vez que no hay más comunicación. No hay ninguna pregunta tampoco, así que vamos cerrando esta jornada de hoy y ya me pondré de acuerdo aquí con el equipo técnico para poder ver los dos documentos que quedaron pendientes y poder evaluar más o menos si es que hubo algunos cambios o como